A ver, el título, ¿no? Compartiendo la experiencia de Medellín, los convenios de colaboración empresarial es una herramienta eficaz para la configuración del sistema de transporte. ¿Y quién es la doctora Viviana Tobón? Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, directora de la Cámara Ejecutiva, de la Cámara Sectorial de Transporte, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, asesora del presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República de Colombia para temas de movilidad sostenible, subdirectora de movilidad del área metropolitana del Valle de la Aburrá, entidad que ejerce la autoridad de transporte en la región metropolitana de Medellín. Justamente yo conocí la oficina ahí en ese lugar, consultora en políticas públicas de movilidad y derecho de transporte. Entonces Viviana nos va a nos va a exponer desde el punto de vista de la autoridad sobre el tema del transporte de Medellín. Adelante, Viviana, gracias por acompañarnos y si gustas puedes compartir pantalla en el momento que desees. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Ebert, por tu presentación generosa, también por el cariño que tienes sobre el proceso de Medellín y por quienes hemos estado de alguna manera involucrados, que en realidad somos todos, y este proceso solo ha sido posible gracias al esfuerzo desde la institucionalidad, de la consultoría y por supuesto de los transportadores, que veo también muchos amigos y compañeros por aquí que nos están acompañando en esta mañana de hoy. Entonces, antes de iniciar, pues obviamente agradecerles el interés que tienen en este proceso y hemos estado ya desde varios meses tratando de encontrarnos para poder compartir con todos nuestros amigos y nuestros compañeros y colegas de Perú y particularmente de la zona metropolitana de Lima este proceso, en el que creemos que como todos tiene altos y bajos, pero creemos que es la ruta para poder avanzar en un proceso de modernización del transporte en nuestras ciudades. Entonces, yo voy a iniciar con una presentación que espero sea concreta y breve, donde les quiero compartir la visión desde la institucionalidad. Un poco lo decía ahora Ebert, yo hice parte del equipo estructurador legal de la iniciativa en el año 2013, 2014 y 2015, donde se toma un giro distinto en las políticas públicas de la ciudad de Medellín para abordar el reto de modernizar los servicios de transporte de nuestra ciudad. Ya les voy a contar un poco cómo fue o cómo llegamos a ese proceso como ciudad. Y en los 4 años siguientes estuve en la Autoridad de Transporte Metropolitano, donde tuvimos la posibilidad, obviamente, de materializar, obviamente, de profundizar también el trabajo que ya se había iniciado durante los años anteriores, pero donde pudimos profundizar en este proceso y con con las oportunidades que puede tener todavía de mejorarse, de profundizarse, y de intensificarse, creemos que es una ruta muy positiva para abordar los retos de las ciudades latinoamericanas. Entonces, sin más preámbulos, mi corta charla será sobre la modernización del transporte por convenios de colaboración empresarial, que es como finalmente se bautizó esta estrategia, y contar un poco la experiencia de la ciudad de Medellín. Yo siempre que hablo de este tema me gusta arrancar sobre esta realidad que es una foto, no es un montaje, es una foto de lo que ha significado la realidad del transporte urbano en nuestras ciudades latinoamericanas. Esta es particularmente una foto de Bogotá, que seguramente no es ajena a lo que puede vivir la ciudad de Lima y lo que pueden vivir otras ciudades latinoamericanas, porque de alguna manera nosotros, las ciudades latinoamericanas, desde el norte en la frontera con Estados Unidos hasta el sur en la Patagonia, compartimos una realidad que nos llena de desafíos, pero también nos llena de la necesidad de reconocer el aporte que ha hecho un sector al desarrollo de las ciudades. Y es que nuestras ciudades y el transporte urbano de nuestras ciudades se ha consolidado y ha crecido en el marco de una estructura, yo le digo a esto, una sociedad de hecho entre las autoridades de las ciudades y una estructura empresarial, unas autoridades de movilidad o de transporte de las ciudades que han estado lejos de lo que hubiésemos querido que fuesen, ¿cierto?
ciudades, autoridades de transporte que en el camino a la consolidación y el crecimiento de las ciudades fueron abandonando paulatinamente el deber de planificar, de regular, de entender y conocer el sector sobre el cual debían trabajar, que era el sector transportador. Autoridades de alguna manera muy permeadas muchas veces por más que por el conocimiento a profundidad de los sectores o la estructuración del conocimiento técnico de la profesión, muy veces permeados por acuerdos y pactos que existían con sectores económicos o microsectores económicos en particular, que de alguna manera fueron marcando la ruta de consolidación, que del otro lado encontraba un sector empresarial que le ha aportado muchísimo al desarrollo y al crecimiento de nuestras ciudades, que ha permitido democratizar los ingresos de muchas familias y permitir que muchas familias hagan parte de una actividad económica tan bonita como es el transporte, pero que durante el siglo XX fue entrando en crisis porque son modelos, son estructuras empresariales. Nosotros le llamamos en Colombia que están en la suerte, digamos, entre la informalidad y la artesanalidad, es decir, esquemas empresariales donde tenemos todavía mucho que trabajar desde la estructura de lo empresarial. Entonces, esta foto de alguna manera refleja esa estructura. Esto es una foto de la avenida Caracas, que es la calle donde hace 20 años operaba el transporte tradicional en lugar de lo que es hoy el sistema Transmilenio. Y esta es la foto que inspiró muchos de los procesos que hemos vivido en los últimos 20 años, liderados casi todos ellos o inspirados por la experiencia de Bogotá, y que fueron siguiendo una misma línea que dio lugar a lo que llamamos el boom de los BRTs o de los sistemas de transporte masivo que dieron lugar al Metropolitano de Lima, al Transantiago en Santiago de Chile, al Metrobús en Ciudad de México y así en todos los países latinoamericanos que de alguna manera siguieron inspirados en ese proceso de Bogotá. Esta foto vemos problemas comunes y muy frecuentes en el diálogo entre autoridades y prestadores de los servicios. Lo vemos comúnmente en los documentos de diagnóstico del transporte de nuestras ciudades. Nos hablan de que nuestras ciudades sufren de un exceso de oferta de vehículos de transporte público, que tenemos ya un parque automotor obsoleto, que vivimos algo que se llama la guerra del centavo, no sé cómo lo llaman en Perú. En Chile le llaman el boleto cortado, y ese es el hecho de que en buena parte de los casos el salario, los ingresos del conductor de nuestras unidades o de nuestros vehículos depende del número de vehículos, de pasajeros que logre movilizar. Entran en una guerra por ese pasajero en la vía, que lo que hace es canibalizar la actividad e ir destrozando un poco esa rentabilidad global de nuestra actividad. Y fundamentalmente, pues un escenario de congestión. Esta es la foto que teníamos antes del año 2000, que cuando inicia el proceso Transmilenio en Bogotá, que había sido precedido por un ejercicio que fue interesante pero fracasado, que se llamó la Troncal de la Caracas, que fue más o menos de alguna manera también inspirado en el proceso de Curitiba de los años 70, donde se trató de construir una infraestructura exclusiva para que esos vehículos que funcionaban bajo el esquema empresarial tradicional pudieran ganar velocidad y mejorar su eficiencia, pero eso al no resolver los problemas de fondo que teníamos y que no eran en sí los síntomas, sino sencillamente las causas estructurales del problema, al no resolverse, pues íbamos a tener la misma situación. Esta Troncal de la Caracas fue el proyecto que antecedió a lo que es hoy la fase 1 de Transmilenio en Bogotá, que gracias a que quedó solo en una inversión de infraestructura sin resolver los problemas de fondo, se pasó a lo que hoy conocemos en toda Latinoamérica como el proceso de Transmilenio. El proceso de Transmilenio, que ustedes lo conocen muy bien, es un proceso que reemplazó esto que ven ustedes en el costado izquierdo, que era como se veía antes la avenida Caracas, incluso con la construcción de la Troncal, a esta nueva concepción de la operación del transporte que hoy nos invita, o nos llevamos 20 años hablando de la necesidad, de la importancia para las ciudades de conformar esos sistemas de transporte. Hablamos de sistemas integrados de transporte, de operadores de transporte. Pues fue fundamentalmente gracias a la experiencia exitosa de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Y fue exitosa fundamentalmente porque nos ayuda a resolver
parcialmente algunos de esos problemas, o para al menos para el caso de la experiencia temprana de Bogotá, el proceso de Transmilenio ayudó, nos contribuyó en el fortalecimiento técnico de la autoridad de transporte. Es decir, teníamos antes una secretaría, como lo tienen muchas ciudades latinoamericanas, donde hay pocos equipos técnicos, permeados por prácticas no muy santas entre algunos actores del mercado y ellos para obtener o para favorecer a algunos u otros intereses. Y lo que hizo este proceso del Transmilenio fue fortalecer técnicamente la autoridad. La autoridad se hizo un equipo técnico de alto nivel que fundamentalmente lo que hizo fue mantener un control y una regulación permanente sobre la operación y un conocimiento de cómo funcionaba la ciudad en términos de transporte. Previa además una celebración de unos contratos, que más que contratos eran un nuevo acuerdo entre autoridad y prestadores del servicio que establecían unos parámetros de operación claros que trataban en la medida de lo posible de respetarse y de fiscalizarse adecuadamente por parte de la autoridad. Del otro lado, lo que hizo el proceso Transmilenio fue fortalecer la capacidad de las empresas de transporte. En el caso de Transmilenio lo que hizo fue concesionar la operación a empresas que tenían un control total sobre las variables de la operación, que es un tema, uno de los temas más críticos que vamos a ver ahora más adelante. Y es que finalmente, independiente de quién estuviera detrás o quién fuera el propietario o el empresario detrás de esos buses rojos hoy articulados, lo que teníamos o lo que se esconde detrás de la lógica de operación de un sistema como Transmilenio es sencillamente una empresa que controla vehículos, que controla conductores y se compromete al cumplimiento de unos estándares de servicio. Eso parece lógico, pero en la forma parece de una lógica natural, pero en la forma en que se estructuraron nuestros servicios en las ciudades latinoamericanas desde el lado empresarial, eso empieza a ser un poco más difuso. Ese proceso de Transmilenio fue tan exitoso en Bogotá, es decir, transformó la fotografía que ustedes ven, la realidad de la fotografía o la experiencia del usuario de la fotografía en el costado izquierdo a lo que vemos acá, y eso llenó de optimismo de una visión bastante arriesgada a las autoridades y a los tomadores de decisiones de nuestro país, y tomaron la decisión de tratar de resolver los problemas que había, las debilidades que teníamos en la prestación del servicio de transporte en las ciudades colombianas, a las demás ciudades, llevar esa misma solución que se había aplicado en Bogotá a las demás ciudades, haciendo una suerte de diagnóstico tipo, es decir, se dijo, bueno, lo que tenemos en las ciudades colombianas son unos problemas que son más o menos universales, es decir, tenemos unas ciudades con una sobreoferta de autobuses, un parque, estos autobuses están viejos, obsoletos, antiguos, tenemos esta guerra del centavo, que es la que les contaba, que es la pelea por el pasajero, de los conductores por el pasajero, altos niveles de accidentalidad, en general una situación de deterioro urbano, una insostenibilidad de la infraestructura, es decir, ya no nos dan el espacio de las ciudades para albergar el crecimiento de la motorización de nuestras ciudades, necesitamos en su momento girar y virar otra vez al uso del transporte público, y en general también todo este diagnóstico reposaba en uno de los conceptos que ha sido más mencionados y de alguna manera más estigmatizados en toda esta etapa, en todo este proceso de política pública en Colombia, que es el esquema empresarial ineficiente. Eso significa que se empezó a reposar gran parte del peso de los problemas del transporte urbano en el hecho de que las empresas que prestaban los servicios de transporte en las ciudades colombianas no se estructuraban bajo un esquema empresarial que debíamos cambiar. Eso llevó a unos objetivos de la política pública que son 4, en general los tienen ahí, no los voy a mencionar para no detenerme ahí, simplemente a modo de contexto, y eso llevó para el caso de las ciudades colombianas a una estrategia nacional que se formula en el año 2002 con el propósito para poder fortalecer la capacidad de gestión de transporte en las ciudades, incentivar la implementación de sistemas de transporte eficientes, desincentivar el uso del vehículo particular y desincentivar a las autoridades a creer que la construcción de vías iba a resolver los problemas de movilidad de las ciudades. Se plantea una estrategia en 2 vías, se dividen las ciudades colombianas en las ciudades de más de 600.000 habitantes y de ciudades de menos de 600.000 habitantes. Y se dice que a las ciudades de más de 600.000 habitantes se les va a llevar un sistema de transporte masivo, que es como conocimos en Colombia a los BRTs, es decir, el sistema tipo Transmilenio o tipo metropolitano de Lima, y a las ciudades con menos de 600.000 habitantes y más de 200.000 habitantes se llevará una nueva política que será una modernización de los servicios de transporte que se le llamaron sistemas estratégicos de transporte.
Esto llevó en Colombia a partir del 2002 a la implantación de 7 sistemas que están hoy en funcionamiento. Bogotá, que es el que ven ustedes acá, Transmilenio. El segundo sistema fue, creo que fue el sistema mío de Cali. Tuvimos a Transmetro en Barranquilla, Metrolínea en Bucaramanga, perdón, el segundo fue Megabús en Pereira, y el último en implementarse fue Transcaribe de la ciudad de Cartagena. Todos estos 7 sistemas son los sistemas que están hoy en funcionamiento y que se estructuraron como la forma de resolver los problemas de transporte urbano de las ciudades colombianas. Una de las cosas y de las críticas que empieza a salir posteriormente en la implementación de esta política es que empezamos a entender que lo que hicieron estos proyectos fue mejorar la capacidad del modo de transporte en un corredor particular de la ciudad, pero eso no significaba necesariamente resolver el problema de manera definitiva de transporte público de la ciudad. Ya les explico bien eso, qué significa en términos de lo que planteamos nosotros en Medellín. Entonces, esta estrategia se centró en tuvo 3 grandes elementos, esta política pues, de transporte en las ciudades colombianas. La primera fue, se estructuró sobre uno de los pilares, fue reemplazar la red de transporte de la ciudad. Cuando decimos reemplazar es que se parte de la idea de que lo que existía antes de los sistemas de transporte masivo de alguna manera no le funcionaba a la ciudad. Entonces se planteaba construcción de infraestructura para dar carriles exclusivos, claro, era muy importante, pero empiezan a entrarse en conceptos técnicos que hoy generan un grado importante de complejidad, porque se empezó a plantear un nuevo concepto o una nueva estructura de la ciudad eliminando rutas, es decir, creyendo que el paralelismo entre diferentes servicios era nocivo para la ciudad. Se empieza a trabajar por una optimización de servicios y se busca un modelo de troncoalimentación que es como es una de las grandes innovaciones que representó Transmilenio para el proceso de los BRTs, que fue la innovación que supuso en realidad frente al caso de Curitiba, y es que no solo tendríamos una troncal, es decir, una troncal como un servicio cuya infraestructura parcialmente segregada iba a darle una mayor velocidad comercial, sino que planteamos que podíamos mejorar el acceso de más pasajeros a esa operación troncal a través de un esquema de alimentación, y era unos buses de menor capacidad que iban llegando a las estaciones de los extremos del tronco, de la estructura del sistema, y eso nos podría ayudar a mejorar el acceso. Eso terminó planteando, vamos a ver ahora, mayores dificultades y reduciendo la calidad del servicio que reciben nuestros usuarios. El segundo elemento, segundo fundamento sobre el cual se erigió esta política fue de alguna manera cambiar las autoridades. Más que fortalecerlas, aquí lo que se hizo en Colombia fue cambiar, se crearon nuevas entidades. Entonces es el momento en que nacen lo que llamamos en Colombia las entidades o los entes gestores, que es el caso, que es el equivalente a Protransporte en Lima, es decir, una nueva entidad distinta a la autoridad de transporte o de circulación de la ciudad. Y generalmente esas entidades se cargaron a la tarifa, es decir, no salían del presupuesto público de funcionamiento de la ciudad, sino que se iban cargando a los recursos y al modelo financiero del sistema. Entonces, no sé cómo funciona exactamente, cómo está estructurado exactamente el tema en Lima, pero en el caso de nuestras ciudades, de un pedazo de la tarifa que pagan nuestros usuarios, sale entre un 3 y un 11%, dependiendo de la ciudad. De esos ingresos salen y se constituyen como en el presupuesto o en los ingresos que van al presupuesto de funcionamiento de los entes gestores. Y el tercer elemento sobre el cual se estructuró o se erigió esta política fue, decirlo así crudamente, cambiar los prestadores. Ustedes me van a disculpar la bulla que viene de afuera, pero es la realidad del trabajo en casa en las ciudades colombianas, que tenemos que compartir el espacio y el protagonismo con todos los vendedores. El tercer elemento es cambiar los prestadores. Aquí lo que se planteó fue una sustitución empresarial. Llegaron las licitaciones y sencillamente, es decir, se dijo, aquí hay que cambiar a los prestadores, es decir, los transportadores tradicionales tendrán que salir o los transportistas tradicionales tendrán que salir, vendrán unos nuevos prestadores, se hará esto a través de una licitación. Y la forma de minimizar el impacto social, que siempre sabemos, social y económico, que hay detrás de este tipo de procesos, fue establecer una garantía de participación
a cambio decir, una garantía de participación dentro del modelo a cambio de una participación económica en el modelo financiero del proyecto. Entonces, si se requería que en la licitación hubiera una participación, digamos, de un 20% de los transportistas o los propietarios de unidades o de autobuses tradicionales, a ellos entraban a cambio de una participación o bien en la renta o bien porque se les compraba la unidad vehicular para que salieran del negocio. Entonces esto finalmente plantea esa sustitución, pero además entran nuevos actores intermediarios que antes no existían. Entonces, además del nuevo transportista, tenemos nuevos intermediarios, el operador del recaudo, el operador del control de flota, y en el caso de algunos procesos, como el caso de Cali, Bucaramanga y Barranquilla en Bogotá, en Colombia, perdón, empezaron a entrar, por ejemplo, concesionarios de partes de la infraestructura, de patios o de estaciones, que hicieron que entraran nuevos actores y tuviéramos que, como decimos coloquialmente en Colombia, tuviéramos que repartir el pastel entre más comensales. Entonces, ahora sí, era importante este contexto porque esto habla de por qué llegamos nosotros al cambio de orientación en Medellín, y vamos a ver el caso de Medellín. Un poco a modo de contexto, pues, para quienes no conocen, Medellín en realidad no es solo Medellín. Medellín es el municipio núcleo de una gran conurbación que se llama el Valle de la Aburrá, que son 10 municipios. 10 municipios que están absoluta y completamente conurbados, es decir, no se distingue entre los municipios más juntitos, no distingues cuando sales de Medellín y entras a un municipio como Envigado o como Itagüí. La gran conurbación de los 10 municipios del Valle de la Aburrá tiene 3.800.000 habitantes, y Medellín obviamente es nuestro municipio núcleo. Medellín, además, a modo de contexto, es la segunda ciudad de Colombia. Medellín ha sido célebre por muchos años. Ya por varios años se volvió en una celebridad internacional en términos de transporte, de sistema de transporte, por su multimodalidad y la capacidad de intentar nuevas formas de integrar distintos modos de transporte a su sistema de transporte. La principal innovación de Medellín, en realidad, y lo que lo puso en el mapa, como de la importancia en la comunidad internacional en términos de sostenibilidad y movilidad, fueron los cables aéreos, es decir, la posibilidad de haber intentado utilizar un modo como los telesféricos usados en circuitos turísticos por muchos años en Europa, en parques, para llegar a lugares turísticos, pero que nunca había sido utilizado como un modo de transporte. En Medellín lo intenta por la topografía particular que tenemos. Quienes conocen saben que somos como una ollita, somos como una vasija, pero además de ser una vasija, la mayor densidad de población se da en esas zonas de ladera. Entonces los cables aéreos terminaron siendo una gran posibilidad de acercar las personas que estaban viviendo en esas zonas de montaña a la estructura de nuestro sistema, que eran 2 líneas de metro convencional, de metro en superficie y elevado. Esto se los traigo porque por muchos años esto ha sido para el imaginario de la institucionalidad de Medellín y del Valle de la Aburrá el sistema de transporte, es decir, un sistema conformado por 2 líneas de metro, 2 líneas del sistema BRT, que surge como consecuencia de esa política que vimos ahora, y 5 líneas hoy de Metrocable. No obstante, importante tenerlo en cuenta que este Metroplus, que es el que ustedes ven acá, es una línea troncal en corredor exclusivo, que fue entregada en una adjudicación directa para que la operara la empresa Metro, que es una empresa pública, que es la empresa que opera las 2 líneas de metro, y quedaron 2, bajo esa misma línea política que veníamos trazando, quedaron 2 grandes zonas de alimentación en ese esquema de troncoalimentación, que es las que estoy aquí, no sé si ven cuando señalo, en la zona del Parque Aranjuez, que es lo que se llama la Cuenca 6, y la zona de Belén, que es lo que se llama la Cuenca 3. Estas 2 zonas de alimentación siguieron el mismo rumbo de política pública que se había trazado desde el gobierno nacional, es decir, lo que decíamos ahora, cambiar la estructura de la prestación, es decir, cambiar la red de transporte, cambiar las autoridades y cambiar los prestadores. ¿Y cómo se cambian los prestadores? Pues a través de licitaciones públicas.
Entonces, con fundamento en esa orientación de política, en el año 2011 se expidió un acuerdo metropolitano, porque en el caso de Medellín, la Autoridad de Transporte Metropolitana y de Transporte Masivo recae en el área metropolitana, que es la unión de los 10 municipios. Ese acuerdo que se expidió en el 2011 planteó que la ciudad se iba a dividir, que la gran ciudad metropolitana se dividía en 9 zonas o cuencas de operación, un poco siguiendo el ejemplo, si ustedes conocen el caso de Transantiago, que se divide la gran ciudad en zonas de operación. Eso incluso creo que es traído, pues, es una extrapolación de las zonas de tarificación de las ciudades europeas. Y se buscaba seleccionar un operador por cuenca, por cada una de estas cuencas, en el caso de la que estaríamos licitando, que eran la cuenca 6 que ustedes ven acá, y la cuenca 3 que están en la jurisdicción de Medellín, del municipio de Medellín, y que correspondían a las zonas de alimentación, este es el Metro Plus, a las zonas de alimentación del Metro Plus. Se planteaba buscar un solo operador para cada una de estas cuencas, y obviamente el planteamiento era la sustitución del transporte público tradicional por lo que llamábamos hoy el transporte masivo. Así las cosas, se licitaron en el año 2011-2012 estas 2 cuencas, se seleccionó un solo operador, se implementaron vehículos a gas como norma, pues, estándar tecnológico a seguir en ambas cuencas, aún en zonas de difícil acceso y pronunciada pendiente. Aquí creo que vemos ahora una fotografía adelante, no estamos hablando de cualquier tipo de pendiente ni cualquier zona de difícil acceso, realmente son unas condiciones bastante complejas para la operación, y se llevaron vehículos a gas, a pesar de que por mucho tiempo, durante toda la conversación, los transportadores siempre le decían a la autoridad, allá no van a subir, es imposible, estos buses no van a dar, estos vehículos no van a dar, replanteen esta definición. Y salieron de operación 670 buses. Cuando uno habla desde la institucionalidad, 600, o sea, es decir, cuando un funcionario público de la autoridad dice salen 670 buses, él cree que 670 buses son sencillamente sacar de operación 670 buses. Pero 670 buses son 670 familias que salen y que pierden la oportunidad de recibir un ingreso que además lo han hecho por muchos años y no saben hacer nada más. Entonces, una de las cosas más importantes es empezar a humanizar y a ponerle cara y realmente entender el significado de lo que significa ese concepto de sacar de operación buses, en el caso del contexto de nuestras ciudades colombianas. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese proceso de licitación que se surtió en el año 2011, 2012? ¿Qué pasó? Miren ustedes, estas eran las zonas de difícil acceso de las que les hablaba ahora. Estos son los buses que entraron en operación. ¿Qué pasó? Después de una licitación bastante, digamos, polémica, encontramos desde la autoridad que a esa estructuración técnica que se hace generalmente en la oficina y con muy poco conocimiento de la realidad de nuestras ciudades, se le escapan condiciones particulares de cada territorio, la ladera, las zonas de difícil acceso, cómo funciona en realidad el barrio o la ciudad desde las 4 de la mañana, que es cuando en realidad empieza a funcionar, y no a las 8 de la mañana, que es el horario de los funcionarios de las autoridades. Se parte de la base de que había sobreoferta, o sea, se eliminaron servicios y se racionalizaron vehículos a razón de 670 por 367. Insisto en la observación que hago cuando hacemos esa resta, no es únicamente unidades vehiculares o autobuses que van a la chatarra, sino también familias que pierden su participación en una actividad económica que han desempeñado por muchos años. Se eligió la tecnología gas, no se consideraron seriamente la realidad operacional, es decir, la pérdida de potencia en ladera que da esta tecnología y la red real de abastecimiento. Entonces imaginen ustedes lo que significa tener estaciones de abastecimiento de combustible en las zonas de inicio de las rutas en una ciudad con unas pendientes muy pronunciadas. La tarjeta electrónica, que es uno de los grandes errores y definiciones de herencia, esto más que herencia de Transmilenio es realmente una herencia del caso de Transantiago. Se confundió la definición de la tarjeta electrónica como medio de pago de un sistema con estaciones a un sistema sin estaciones. Entonces, se plantea que todas las personas tienen que pasar a pagar con una tarjeta electrónica como medio único de pago, y lo que hacemos es que le acabamos de, con esa definición, poner un nuevo obstáculo de acceso a las personas,
donde ahora las personas no solo tienen que esperar que pase su autobús, sino tienen que esperar, tienen que tener una tarjeta, tenerla recargada al momento en que pasa el bus. Entonces todo esto se convierte en una barrera de uso del sistema. Tuvimos una gran dificultad para conseguir los patios, es decir, los compromisos. Nos damos cuenta que estos sistemas entran en unas ciudades supremamente consolidadas, los patios no sirven en cualquier lugar y no sirven en cualquier lugar, no sirven de cualquier dimensión y los vecinos generalmente no quieren que haya un patio al lado de su casa. Entonces tuvimos una gran dificultad para la consecución de patios. De hecho, hasta el momento que después, casi 10 años después, el municipio no ha logrado cumplir con la obligación de entregarle los patios a la concesión. Y para que la licitación diera cierre financiero, se adoptó una tabla de chatarrización a cargo del proyecto, es decir, una tabla, aquí la participación de los transportistas tradicionales no se dio en virtud de participar en una renta permanente, o de alguna manera sí, pero se dio fundamentalmente a través de una tabla de chatarrización donde se le compraba la unidad vehicular y se le pagaban en el caso de cada uno de los vehículos unos 120 millones de pesos colombianos, que llegan a ser más o menos unos $30.000 o un poco más, un poco menos por cada uno de los vehículos, y sencillamente lo que tenía que hacer el propietario de este vehículo, esta familia, era salir definitivamente del vehículo. El resultado de todo este proceso fue un déficit cercano a los 60.000 millones anuales para movilizar, millones de pesos colombianos, para movilizar 160.000 pasajeros en un día típico laboral. Esos 60.000 millones de pesos anuales, yo tengo una gran dificultad para hacer la conversión a dólares rápidamente, pero son más o menos unos 15 millones de dólares es el déficit cercano que paga hoy el municipio de Medellín por el funcionamiento de estas dos cuencas de alimentación. Entonces, todo esto es muy importante contextualizarlos, porque ya cuando pasa esta licitación, entra el 2000, cuando llegamos al año 2015 y entramos, perdón, al año 2012, estamos en plena implementación de estas zonas de alimentación. Y planteamos, bueno, ¿qué sigue después de haber licitado estas dos zonas que únicamente mueven 160.000 pasajeros en un día típico laboral? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuáles son las nuevas cuencas que vamos a licitar? ¿Cuáles van a ser las siguientes zonas? Porque a pesar de todo el esfuerzo que había hecho histórico la ciudad en la consolidación de su sistema de transporte, cuando salíamos y cuando asomábamos la cabeza por la ventana, nos enfrentábamos a la realidad que el 55% de los viajes seguían haciéndose en transporte tradicional. Casi 1.300.000 viajes al día. Entonces, estábamos haciendo un gran esfuerzo de integración, pero en realidad teníamos todavía la mayoría de nuestros usuarios, de nuestros habitantes de la ciudad, seguían moviéndose en ese transporte tradicional. Entonces la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la misma ruta que nos llevó a ese resultado de las cuencas 3 y 6? Y todo eso empieza a pasar en un momento donde explotan y se llega al punto de inflexión de la crisis de los sistemas de transporte masivo en las ciudades colombianas, que seguramente ustedes han oído hablar de ellos. Todos los sistemas tienen unos problemas financieros supremamente serios, y empezamos a darnos cuenta que eso iba a terminar siendo insostenible. No solo iba a ser insostenible desde la perspectiva de la crisis que ya cargaban los sistemas, sino que la ciudad ya no tendría más dinero para seguir soportando el subsidio por cuenta del déficit operacional que planteaban las cuencas licitadas, pero además la crisis de los sistemas en las otras ciudades empezaba a generar un problema de naturaleza pragmática, y era que ya los bancos, que es un aliado fundamental en estos procesos de largo aliento, empezaban a cerrar las puertas y empezaban a no otorgar créditos y avales para cierres financieros de las licitaciones por cuenta de la crisis que venían atravesando los sistemas. Entonces, ahí es donde Medellín entra a un punto y dice, uno no puede tratar de resolver los problemas, es decir, uno no puede seguir insistiendo en soluciones pensando igual cuando sabemos que esas soluciones no nos han ayudado a resolver de fondo el problema. Entonces, y se hace un planteamiento, se pregunta qué hay que resolver, es decir, vamos a volver otra vez a la esencia, qué es lo que tenemos que resolver para ver cómo podemos cambiar las soluciones.
y buscar una nueva salida. Entonces hicimos ese acto de introspección y reflexión, entender exactamente qué de ese 55% del transporte que era el transporte tradicional, qué era lo que teníamos en realidad que resolver. Era necesario, es decir, cambiar a los prestadores del servicio nos resolvía de fondo el problema, nos iba a resolver de fondo el problema de la prestación del servicio, cambiar las autoridades no lo resolvía, cambiar estructuralmente toda la red no resolvía el problema, nos encontramos que no. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ese análisis, venga, aquí tenemos dos grandes problemas, volvemos a la diapositiva del principio, tenemos dos grandes problemas o dos grandes causas del problema, que son una debilidad institucional, es decir, nosotros tenemos, las ciudades latinoamericanas o sea, las autoridades de nuestras ciudades latinoamericanas tienen una debilidad institucional histórica, hemos tenido una planeación y una regulación pobre, que es precisamente lo que ha llevado que hayamos tenido tanta dificultad en resolver los problemas de fondo de planificación de las ciudades, pero del otro lado también tenemos una debilidad empresarial que surge no porque los prestadores en sí, es decir, porque el transportista en sí sea un transportista no confiable o no capaz de hacer un cambio. La debilidad empresarial nace de lo que nosotros llamamos en Colombia el modelo afiliador, que yo no sé cómo lo llaman exactamente en Perú, en México le llaman el hombre camión, pero que sé que nos entendemos exactamente a qué nos referimos. Esa estructura empresarial en la cual nació la actividad de transporte aquí y en cualquier lugar del mundo, y es que yo tengo un bus y como yo propietario de mi bus o de mi autobús, me hice a mi empresa. Entonces, en esa lógica, un bus es igual a una empresa, y en esa lógica, una empresa con muchos buses no es una empresa con muchos activos, es una empresa con muchas empresas adentro de una empresa, porque cada bus funciona como una lógica productiva individual y funciona sobre una lógica individual. Ese es el modelo afiliado, donde hay una empresa que le de alguna manera, obviamente, hoy en el sector hay muchos grados de maduración de ese modelo, tenemos empresas todavía muy afiliadoras y tenemos empresas cada vez más administradoras, pero en términos generales, lo que funciona es que la empresa no necesariamente, la figura de la empresa no necesariamente está alineada con los incentivos del propietario del vehículo, que es tener bajos costos de operación y tener muchos ingresos por cuenta de movilización de pasajeros. Las empresas no necesariamente lo ven así, entonces cada bus o cada autobús funciona como una lógica individual. Entonces, todo ese matrimonio entre debilidad institucional y debilidad empresarial, ¿qué nos ha traído como consecuencia? ¿Y qué era lo que teníamos que resolver primero? Tenemos una saturación de corredores, que es lo que vemos en la fotografía, porque no tenemos una operación controlada de vehículos. Es decir, tenemos 7, 8 empresas que existen hace 30, 40 años funcionando tenemos empresas que hace 30, 40 años funcionando en el mismo corredor, porque además las autoridades no han actualizado, ni han planificado, ni han regulado de manera digamos, actual esos corredores. Entonces tenemos 7 empresas con sus vehículos descontrolados saturando todos los corredores. Segundo, tenemos una pérdida de rentabilidad a causa de la guerra por el pasajero, es decir, cada conductor está canibalizando el negocio buscando ese pasajero de más. Tenemos una economía del día a día, creo que eso es una de las grandes debilidades de la estructura del modelo afiliador, es que no tenemos esa visión de largo plazo y esa economía de escala, entonces es de un bolsillo para otro, y eso hace que el riesgo de rentabilidad no esté distribuido entre todos, es decir, el propietario con la lógica de su bus asume todos los riesgos financieros del negocio, y la empresa, que tiene la capacidad de hacer una adecuada redistribución de los riesgos entre todos, no tiene generalmente ningún riesgo asociado a la operación, tiene riesgos de otra naturaleza. Esa economía del día a día, los propietarios no ahorran para reponer sus buses, se envejecen, es natural, porque es que a quien le corresponde tener una economía y tener una visión financiera de largo plazo es a la empresa, no necesariamente al propietario. Tenemos tarifas no integradas, es decir, los altos costos de viaje para los usuarios, como nuestras rutas no están actualizadas, como nuestras autoridades no han hecho la tarea en los últimos 40 años, tenemos todavía rutas y líneas de hace 40 años y la gente hoy no se mueve como hace 40 años, entonces generalmente nos pasa, seguramente pasa en Lima también, que los usuarios tienen que tomar 2 y 3 veces una diferente ruta
para poder hacer su viaje completo y eso significa un alto costo. Y lo más importante, una desconfianza histórica y peligrosísima entre autoridades y empresarios del transporte. No es posible que ningún sector de la economía funcione en el estado de desconfianza que funciona hoy nuestro sector transporte en las ciudades latinoamericanas. Es decir, las autoridades, me dirán si eso no pasa en Lima, pero vemos casos de funcionarios que dicen que no se sientan a conversar con los transportadores, a quienes regulan. Entonces, si no se sientan a conversar, no los pueden conocer y uno no puede regular ni planificar lo que no conoce. Y eso es inadmisible. Entonces, con fundamento en eso, cambiamos el enfoque, ya con esto estoy terminando. Cambiamos el enfoque, es un enfoque, le llamamos una reforma basada en la confianza y en la cooperación. Debo decir que esto significa que puede que los caminos sean más espinosos y más largos, pero creo que los resultados más sostenibles, esas zonas que teníamos, que eran diferentes a la zona 3 y a la zona 6, se dividen, esas zonas tienen diferentes empresas, hay unas que están conformadas por una sola empresa, hay otras, las más críticas, como la zona 4, conformada por 7 empresas donde se alcanzó a estar en la etapa más primaria del corredor, se alcanzaron a tener casi 1.200 vehículos, pasando a 15 segundos con el mismo origen, prácticamente el mismo origen y prácticamente el mismo destino, a 15 segundos el uno del otro, con una rentabilidad bajísima y este tipo de vehículos muy pequeños, le llamamos aquí en Colombia microbuses, con capacidad para 10, 12 personas y con los costos de operación para ser divididos en los ingresos de 10 o 12 personas. Entonces, las nuevas premisas de esta reforma fueron 6 fundamentalmente. La primera premisa es un acuerdo de cooperación para operar conjuntamente. Eso significa, eso supone que si hay una, es decir, si hay algo que haya caracterizado la relación entre los transportistas y las autoridades, es la desconfianza, algo que ha caracterizado históricamente la relación al interior de los transportistas, es la desconfianza. Es decir, muchas veces, decía por ahí un amigo, un viejo amigo del transporte, decía, infortunadamente nosotros somos tan jodidos, decía, en Colombia decimos jodidos, tan complicados, que a veces preferimos que nuestro compañero transportista, preferimos nosotros no comer con tal de que el otro no gane. Entonces, esa desconfianza es lo que mina y lo que puede ser el motor, digamos, de fracaso de esa estrategia. Es decir, esta realidad de 7 empresas con casi 1.000 autobuses en una misma zona repartiéndose la demanda es insostenible. Entonces, una de las premisas fundamentales es un acuerdo de cooperación para operar conjuntamente. Es decir, esta idea de las 7 empresas debe desaparecer. No significa que se fusionen las empresas, pero sí tenemos que empezar a tener una lógica de unidad, sobre todo, porque esa lógica de unidad en la operación es lo que nos ayuda a tener una lógica en la rentabilidad y por lo tanto en la dispersión de los riesgos del negocio. La segunda premisa es el diálogo abierto autoridad-empresa para mejorar la red de transporte y los niveles de servicio. Esto significa 2 cosas. Primero, diálogo. Eso significa hablar. Uno no puede hablar si tiene desconfianza en el otro y si cree que por sentarse a hablar, si yo como autoridad siento o pienso que por sentarme a hablar con el transportista estoy cometiendo un acto indebido, tengo que dejar mi cargo como funcionario público, porque es que a mí me pagan precisamente por hablar con los actores con los que yo regulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender que tengo que hablar. Pero el segundo elemento de esto es que, ¿para qué se habla? Se habla para mejorar la red de transporte y los niveles de servicio. ¿A qué voy con esto? Generalmente la forma tradicional y la forma en que en la ingeniería tradicional nos ha enseñado a hacer esas estructuraciones es, se contrata una firma, la firma hace un estudio, hace unas tomas de información, en el mejor de los casos hace unos estudios que le llamamos en Colombia de ocupación visual, de cuántas personas suben e ingresan a una de las unidades vehiculares. Eso nos lleva a tratar de estructurar, a estimar una demanda, eso nos lleva a determinar o a fijar una oferta, es decir, cuántas unidades vehiculares necesitamos para suplir esa demanda, y eso nos lleva a un esquema operacional, un diseño operacional. Entonces, fundamentalmente aquí lo que planteamos es, partamos de la base de que entre los dos podemos mejorar este proceso.
¿Y qué significa mejorar este proceso? Hoy las empresas de transporte tienen una cantidad de información que ni los consultores ni las autoridades son capaces de recoger y de tener, porque son los que conocen efectivamente la operación. Entonces, ¿este diálogo para qué es? Para que lo que tengamos que mejorar en la prestación y en la red de transporte lo hagamos con fundamento en la información y en el conocimiento que tienen las empresas de transporte sobre la realidad de la ciudad y sobre la realidad de la operación. El tercer elemento son los nuevos estándares operacionales. Esto es muy importante, esto no significa modernizar para seguir prestando el servicio como lo prestamos, es decir, tenemos que empezar a comprometernos con horarios de servicio, frecuencias, regularidad, cumplimiento de despachos y una cantidad de estándares que es importante cumplir, pero sobre todo medir para saber si los estamos cumpliendo o no los estamos cumpliendo. El cuarto elemento es reducir el riesgo financiero, esto es uno muy importante, y ese en realidad fue la forma en que nosotros logramos convencer a los tomadores de decisiones del alto nivel en cambiar la estrategia, y es, venga, tenemos unas licitaciones que no solo, en las que estamos de alguna manera perdiendo todos. No es un buen negocio para los privados, no es un buen negocio para el público, porque está, en el caso de Medellín, está teniendo que entregar casi 15 millones de dólares anuales de subsidio para soportar la pérdida operacional. Esto es insostenible, entonces empezamos a adaptar un modelo que nos ayude a reducir el riesgo financiero. ¿Y cómo se reduce el riesgo financiero? Son tres grandes casos, son tres grandes razones o tres grandes elementos. Primero, la gradualidad de las inversiones. Cuando yo tengo que reemplazar una flota de 1000 autobuses de un año para otro, ya me sacaron del negocio, porque es que eso es un negocio de grandes ligas financieras. O sea, no se la van a dar a una empresa común y corriente, eso va a tener que ser un gran grupo financiero el que respalde una inversión de esa naturaleza y un endeudamiento de esa naturaleza. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una gradualidad donde se puede ir haciendo la modernización y la incorporación de los nuevos vehículos gradualmente, se disminuye o se reduce ese riesgo financiero. La segunda, el reconocimiento de las inversiones realizadas. ¿Qué nos encontramos? Que en la licitación teníamos unos patios que no lográbamos conseguir porque no había terreno disponible en la ciudad. Pero en contraste teníamos las empresas de hace 50 años que estaban operando en la ciudad, tenían unos terrenos donde efectivamente necesitábamos que estuvieran, tenían unos terrenos consolidados, unas instalaciones, unos procesos administrativos ya consolidados, que cuando entramos a un proceso de licitación los destruimos. Los destruimos porque les decimos váyanse. Entonces decimos reconocimiento de las inversiones realizadas y esas inversiones entran a ser parte de los activos del proyecto de modernización. Y el tercero, que es súper importante, y para mí es el más importante, los tres son importantes, pero esto es uno de los más importantes. Todos se quedan en el negocio. El día en que un proceso de modernización tiene que empezarle a pagar a un transportador por irse, pero no solo pagarle el valor de su unidad vehicular, sino pagarle con ese reconocimiento, digamos, de equidad social y económica que significa, en Colombia le llamamos el cupo, ahí ya el negocio empezó a desequilibrarse. Es decir, aquí lo que decimos es, con gradualidad y con reconocimiento de las inversiones realizadas, usted se puede quedar, quédese, señor transportista, quédese, y reinvierta. Pero si usted se quiere ir, si definitivamente no quiere seguir en el negocio y no quiere funcionar en las nuevas reglas del negocio, se puede ir, pero véndale no al Estado, ni trate de buscar una rentabilidad adicional en el proyecto, véndale a alguien que se quiera quedar en los precios del mercado. Pero eso es muy importante. El quinto elemento es la transformación empresarial, que todos son muy importantes y este sí que es importante. Es decir, todo esto es posible si hay acuerdo en algo. Y esto es un acuerdo muy importante que tienen que tener los transportistas. Es el modelo en el cual nosotros hemos venido trabajando durante los últimos 80 años como transporte está en crisis, está obsoleto, así como las cámaras, así como Kodak se quebró y no pudo seguir fabricando cámaras independientes de un celular, no podemos seguir trabajando sobre el modelo afiliador, ese modelo en el que yo rento rutas y todo el peso financiero cae sobre un propietario. Necesitamos hacer una transformación empresarial hacia el control de los recursos de la operación. ¿Qué significa esto? Es que nosotros somos el único negocio donde no recaudamos y no manejamos el dinero ni manejamos el activo más importante, que es el vehículo.
el modelo afiliador tiene un esquema donde hay una empresa que asume todos los riesgos jurídicos porque es la que pone los seguros, un propietario que es el que asume todos los riesgos financieros porque es el dueño del capital. Pero en realidad el que nos maneja todo es el conductor o el operador, no sé cómo le llaman en Perú, al conductor, al que conduce la unidad, porque es el vicepresidente financiero, porque es el que recauda y es el que se queda con el dinero y nos reporta lo que nos quiere reportar. Es el vicepresidente de mantenimiento porque es el que decide qué mantenimiento le hace al vehículo y cómo lo conduce con su propia noción de lo que significa ser un buen conductor o manejar bien o conducir bien su vehículo. Y tercero, es por último el vicepresidente de servicio al cliente, porque es la cara del negocio frente a nuestros usuarios. Eso es insostenible, porque todos los riesgos recaen en la empresa y en el propietario, pero en realidad el conductor es el que maneja los recursos críticos de la operación, y eso tiene que cambiar. Y el sexto elemento es integrar los servicios tradicionales al sistema de transporte masivo de la ciudad. ¿Qué significa eso? Esto parece sencillo, pero es muy fácil. O sea, tenemos que sacarnos de esa idea de que vamos a hacer licitaciones para sacar a la gente, para sacar a los transportistas tradicionales. Nos vamos a comprometer en esa modernización, entonces lo que vamos a hacer es vamos a modernizarlos para incorporarlos al sistema integrado de la ciudad. Entonces, estas 6 premisas se descansan sobre 3 grandes elementos, que son reorganización y reestructuración, revisión, que significa revisar, recortar, funcionar, empalmar rutas, con el fin de hacer una operación conjunta entre todas las empresas, no más individual, conjunta. Eso no significa fusionar las empresas, significa tener una lógica operacional conjunta. El segundo elemento es modificar los permisos, es decir, los permisos a través de los cuales se ha autorizado la operación va a llevar lo que nosotros esperamos del servicio. Si queremos estos horarios, si queremos que los conductores estén vinculados laboralmente, si queremos que trabajen solo 8 horas, todo eso va a ir a los permisos, lo que esperamos del servicio. Y el tercer elemento es modernizar las estructuras empresariales, es decir, trabajar en eso que veíamos ahora, controlar los recursos críticos de la operación. Y esto solo es posible si logramos un fortalecimiento de la autoridad. ¿Y qué significa un fortalecimiento de la autoridad? Autoridades más competentes, más competentes en el área de planeación de transporte, más capaces, es decir, con más capacidad de regulación, de planificación y sobre todo de fiscalización, porque uno como un buen padre de familia no puede amenazar con castigos si en realidad no hay una consecuencia por el mal comportamiento de uno de los hijos. Pero sobre todo, lo más importante es con autoridades fortalecidas en su capacidad de diálogo y de generar confianza y construcción conjunta con los transportistas. Entonces, ¿esto a qué nos llevó? A este resultado. Ya con esto termino. Yo les conté la parte teórica, pues les cuento los resultados, al menos pues hasta lo que fue hasta diciembre de 2019. Pasamos en el 2014 de tener vehículos con 0% de accesibilidad para personas con movilidad reducida a tener un 39% de la flota con personas con movilidad reducida, ¿cierto? Vemos hoy este panorama es muy común en los autobuses de nuestra ciudad tradicionales. Pasamos del 2014 al 2019 de vehículos que tenían 9 años de antigüedad y solo el 16% de ellos tenían tecnologías limpias, a 6 años de antigüedad, 77% de ellos en tecnologías limpias, con una inversión de $72 millones de capital privado. Aquí no puso el Estado ni un peso. Esto es positivo en el sentido de que también hay que visibilizar la capacidad que tiene el transportista tradicional de hacer este tipo de inversiones. Implementamos recaudo centralizado electrónico en las rutas integradas al sistema metro. En 2014 teníamos el 100% del recibo en efectivo y hoy tenemos el 100% del recaudo electrónico en rutas integradas. ¿Eso qué significa? Ha significado un 3% de aumento en los ingresos del sistema metro, un 20% más de pasajeros en las rutas integradas y un 30% más de pasajeros, un 30% más de recaudo en el transporte tradicional. ¿Esto qué significaba? No es que hayan aparecido los pasajeros, es que la tarjeta electrónica nos ayudó a visibilizar esa grieta que tenemos de fuga de dinero en la cadena de informalidad del conductor. La reorganización de los corredores, esto es lo que teníamos más o menos antes, esto es lo que tenemos más o menos hoy. Esto obviamente es una foto muy bonita, muy bien tomada. Este no es el paraíso, pero algo se ha hecho. Pasamos de 451 vehículos racionalizados.
Hemos reducido 58.000 kilómetros recorridos al día y evitado 55 toneladas de CO2 al día. Modernización empresarial, 60% de los conductores formalizados, el 50% de las empresas con caja única, es decir, Ever nos comentó cómo le llaman en Lima, se me olvida, es el recaudo en una bolsa única, que es como funcionan los masivos, caja única por rutas o caja única por empresas, depende cómo cada empresa lo quiere implementar. Y esto que es uno de los proyectos más bonitos, y es que logramos implementar un sistema de seguimiento y de rastreo satelital, un control de flota, a muy bajo precio y que permite en la lógica artesanal del transporte tradicional ir mejorando en el control de la operación, hacer un seguimiento mensual de los parámetros de operaciones. Es un centro de control que funciona en el área metropolitana y en la Secretaría de Movilidad de Medellín, y al cual los transportistas transmiten, quienes han hecho una elección libre de sus proveedores de acuerdo con un estándar tecnológico que ha emitido la autoridad. Esto es más o menos un poco los reportes que tenemos, donde empezamos a ver, por ejemplo, empezamos a reportarle a las empresas cuál es el porcentaje de despachos cumplidos, y aquí empezamos a ver qué tanto en realidad las empresas controlan a sus conductores en la operación. También cerramos con el desarrollo de una aplicación que permite hacer una planificación de viaje en el transporte tradicional. Eso es gracias, obviamente, a la existencia del control de flota. Esto nos ha llevado a que ese sistema integrado de antes, hoy que sea realmente un verdadero sistema integrado que está conformado no solo por los modos de transporte masivo, que siempre es lo que nos venden como un sistema integrado, sino que hagan parte también los servicios de transporte tradicional. Y para concluir, sencillamente contarles que el secreto de esto es, insisto, en los dos ejes: el fortalecimiento de la autoridad, en la modernización empresarial, el fortalecimiento de la autoridad, que significa mejorar la capacidad de planeación y regulación; la modernización empresarial, que es el control de los recursos críticos de la operación, y todo esto permeado y unido, y es algo sin lo cual no puede funcionar la estrategia, que es el diálogo y la confianza entre autoridades y transportistas. Espero no haber sido, creo que me pasé, pero de calidosa pues en el tiempo, pero espero haber sido completa en la exposición.